Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud, donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Huamantla. No lo olvide. Síganos. Saludarlos como cada miércoles en esta ciudad Mueganópolis. Les habla Lorenzo Reyes y estaremos hablando de salud. ¿Qué tal? Como cada 8 días, yo soy Minerva y realmente me da mucho gusto regresar al estudio. Después de una larga ausencia de un programa en la cual pues te festejaste a las mamás. A las mamás, a tu mamá y a tus hermanas, a mis hermanas, a tu cuñada y a tus amistades que habían reunirse para celebrar un día muy grande, muy especial. Y también pues se nos acaba de pasar otro día muy grande, muy especial, también de mucha importancia, el día 15, el lunes 15, que fue el Día del Maestro. El Día del Maestro. Pues muchas felicidades. Fíjate, químico, que no hay mejor educador que el que cree en sus alumnos. En sus alumnos, ¿verdad? Y como decía un médico, un físico muy importante, premio Nobel de Física y de la Paz, decía: yo no enseño nada a mis alumnos, solo los ayudo a que ellos aprendan. Eso fue Albert Einstein. Entonces realmente los maestros son una parte muy importante de la sociedad, en la formación de los niños, de toda la juventud. Tienen en sus manos pues una misión muy delicada y que a veces se abusamos como padres dejándoles a ellos la responsabilidad de nuestros hijos, pero ellos no tienen la obligación de hacerlo todo. Nosotros tenemos que participar con ellos, pero ellos les dan las bases y son unas bases muy delicadas y muy importantes su trabajo. Un reconocimiento a los maestros, a nuestros maestros. Todos tuvimos uno o varios maestros a los cuales te dejaron huella. Dejaron huella. Así unos coscorrones que me dieron, me dejaron. No es cierto, no. Fíjate, químico, que de verdad, o sea, esta labor tan difícil, donde ellos llevan a cabo esos valores universales de paciencia, perseverancia, tolerancia, responsabilidad, entrega, comprensión, amor, respeto, sacrificio, todo, químico. Todo. ¿Cuántos maestros rurales que tienen que caminar o viajar grandes distancias? Peligros. No sé si usted se acuerda de la película El Profe de Cantinflas, donde pues se tiene que enfrentar contra el cacique del pueblo para poder permanecer, porque el maestro que llegaba, maestro que era corrido. Eso parece pues muy sutil, muy delicadito en la película, pero en la realidad es terrible. Los maestros también sufren de represalias por gente que no quiere el progreso para su pueblo. Y fíjate que ese trabajo que arduamente realizan cada día los maestros, químico, debería de ser un trabajo en equipo, donde los padres, los educadores, la sociedad, el gobierno, para que seamos pues como en otros países, químico. La educación está en primer lugar. Y que pues se les dieran las herramientas necesarias y suficientes a los maestros para que pudieran hacer de esa noble materia prima que son los preciosos niños algo pues sublime, algo pues muy esperanzador para el país, para las familias, para todo el mundo. Fíjate que yo recuerdo con mucho aprecio a muchos maestros y con mucha gratitud, y también algunos que me hicieron llorar, porque creo que eso sirvió para que uno también vaya siendo una mejor persona, pues, un mejor alumno, un mejor estudiante. Todas esas experiencias pues son enriquecedoras cuando la mente está abierta. Hay gente que sí sufre pues tal vez algún desaire, alguna regañada no sin motivo, o a veces sin motivo, y pues pueden marcarlo a uno, y ojalá pues todos puedan recuperarse de esa situación. Yo recuerdo una ocasión, estaba yo en una escuela y
salió el maestro a la dirección y todos éramos unos pingos, pero hubo un muchacho que dijo una palabra de esos de 3 clasificación C, y llega el maestro y la escucha y se va directamente conmigo, y fue injusto porque yo no fui. Sí, yo la sabía decir, ¿verdad? No niego, pero en esa ocasión no, honestamente no, y me castigó. Bueno, sentí que era una injusticia, pero bueno, pues no pasó de ser así una anécdota para que le pudiera yo contar ahora a mis nietos. Sí, tenemos vecinos, la calle maestros de los vecinos, Químico, por ejemplo, está la maestra Gloria, al Gante, sí, Méndez, al maestro David, el maestro Pedrito, mi estimado. Sí, pues varios maestros, que sería injusto pues no decir sus nombres. Yo recuerdo algunos, por ejemplo, al licenciado Loaiza, a Misma Fey, a mi vecina, sí, al ingeniero Cerón, Antonio Cerón, a la licenciada Rebeca, a la maestra Vianey Juárez, a la maestra Torres Alegría, mucha gente de verdad que pues cada día, Químico, están dejando huella en el corazón de los niños. Sí, hay muchas maestras con pues un carisma y una actitud maternal que pues nos arrebata, ¿no? Y siempre las llevamos en nuestros corazones, así como tú señalas a tus maestras que conoces, a las maestras y maestros que pues dejaron alguna huella por tu espíritu de niño, cuando fuiste escolar. Pues también todos tenemos un maestro a quien pues agradecerle, maestro o maestra, ¿no? Entonces para ellos, aunque sea un poquito después 2 días apenas, 2 días, 17, sí, 2 días. Fíjate, Químico, que esta celebración se llevó a cabo por primera vez por un decreto del presidente Venustiano Carranza, el Día del Maestro. Se me hace una celebración importante, Químico, porque justamente hubo una persona que era el maestro de las Américas, que fue José Vasconcelos, y se sigue entregando ese reconocimiento cada 15 de mayo a los maestros más destacados, sí, en el país. Sí, muy merecido ese reconocimiento. Y hay varios maestros. Yo estoy viendo aquí a través de la historia, Vasco de Quiroga, que fue un abogado y sacerdote que llegó a la Nueva España, y bueno, en la región de Michoacán les enseño muchas de las artesanías que siguen haciendo, trabajos en piel, trabajos en madera, ¿no? Entonces ellos pues dejaron una enseñanza. El mismo Miguel Hidalgo el Costilla también fue un profesor, un profesor que también dejó su huella en los alumnos, que decir más posterior a estas épocas que hablamos, el maestro Justo Sierra. También tan destacado. Es un nombramiento que le dan, que el maestro de América también, al maestro Justo Sierra. Sí, y bueno, así como en muchos, como tú dices, José Vasconcelos, Rosaura Zapata, una maestra, una mujer, ¿no? muy destacada. Entonces, para ellos, una felicitación muy calurosa, y pues que los padres vean que es una labor muy difícil. Si nosotros a veces con un hijo que tratamos de educarlo, y eso, ahora un salón lleno de 30 o 40, pues es como para pues salir oyendo silbidos y con los ojos así como espiral, ¿no? O sea, no, los maestros son, mis respetos, son excelentes personas. Bueno, también ahorita que veníamos para el programa estaban cayendo unos granizos, no exageramos, tremendos, pero el tamaño de una canica. Sí. Y se oían en las partes donde pegaban en los autos, en los parabrisas, muy pues muy estrepitoso el sonido. Esos son fenómenos pues que se dan ocasionalmente, pero aquí ayer en Tlaxcala hubo una tormenta con granizos muy grandes, y bueno, pues también tal vez a lo mejor nosotros estamos participando con los efectos, el medio ambiente, el cambio climático, ¿verdad? Sí. Y pues no entendemos, es el único mundo en el que podemos vivir. En el que nos tocó vivir. Y pues no estamos cuidando nuestra casa, y es la casa que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y qué casa les vamos a dejar. Entonces tendremos que ser más cuidadosos, más conscientes con nuestra madre naturaleza.
con Así nuestro es, entorno. porque la estamos envenenando. Fíjate, hoy leí tu artículo, Químico, y en el periódico de Tlaxcala.tv, y realmente me preocupó muchísimo. ¿En qué escriban? Una sociedad enferma. Sí. Ojalá lo puedan leer. ¿Está publicado el día de hoy, Químico? Sí, salió con fecha del día 15 o 16. Pues está en circulación. Pues cada 15 días aquí nuestra compañera Venecia me da un espacio para que podamos pues emitir una opinión, un juicio, y el cual está para que usted lo somete a su escrutinio, y cualquier cosa que usted quiera opinar, pues lo puede hacer con toda libertad. Ahí ponemos un correo electrónico, y yo he contestado a algunas personas que me hacen el favor de hacer algún comentario, pues les contesto pues, con respecto a su inquietud o a lo que ellos me quieren comentar. Bien, mira, fíjate que también encontré yo algo muy pues muy bonito, unas palabras de ¿Bellas? una persona, que nos dejan una enseñanza. Todos aquellos que nos dan o nos dejan una enseñanza son maestros, y en este caso, bueno, una persona muy exitosa dentro del mundo de los negocios, particularmente en las computadoras, fue Steve Jobs. Ya murió. Él fue muy fanático, muy acérrimo seguidor de la alimentación vegetariana, ¿no? Le llamaba vegano estricto. O sea, nada de productos de carne de origen animal, solamente de origen animal, verduras. Entonces él cayó en una desnutrición severa de la cual no se pudo recuperar, y entonces él me voy a permitir leer. Adelante, esto que encontré, que dice: a Steve Jobs con seguridad se le puede considerar una figura adorada en las últimas décadas. Millones de personas están agradecidas con él por su producción digital única. Sin embargo, a pesar de toda la riqueza, Jobs seguía siendo un hombre sencillo. Recientemente fueron publicadas en internet las que se supone fueron sus últimas palabras, dichas por Steve poco antes de su muerte. Lo que no cabe duda es que este mensaje llega a lo más profundo del alma. Si así fuera, sería otro conjunto de admiradas palabras, además del famoso discurso que Jobs pronunció ante los graduados de Stanford, es una universidad, y que es mencionado por muchos hasta el día de hoy. Y dice: yo fui capaz, dice Steve Jobs, de llegar a la cima del éxito en el mundo de los negocios. Muchos creen que mi vida es el éxito personificado, pero tengo que admitir que aparte del trabajo, no tengo mucha alegría. En general, la riqueza es solo un hecho de la vida al que yo simplemente estoy acostumbrado. O sea, no tenía mucha alegría, En este momento estoy en cama, hospitalizado, recordando toda mi vida. Ahora entiendo que la riqueza y el reconocimiento de los cuales estaba tan orgulloso perdieron su importancia con la llegada de una muerte inminente. Cuando en la obscuridad observo la luz de color verde que viene del sistema de soporte de vida y escucho su sonido mecánico característico, siento la llegada de la muerte y el aliento de Dios. Ahora que tengo suficiente dinero, se presenta la hora de pensar completamente en otros problemas de la vida que no están enlazados con la riqueza. En la vida hay cosas mucho más importantes. Tal vez para algunos es la relación de pareja, para otros es el arte o los sueños de infancia. La carrera permanente que busca fines de lucro convierte al hombre en una marioneta. Esto me pasó a mí también. Dios nos ha dotado con los sentidos, de modo que podamos contarles a los seres más cercanos nuestros sentimientos de amor. La riqueza que he acumulado en mi vida no puedo llevarla conmigo. Todo lo que llevaré conmigo son solo recuerdos de amor. Esa es la verdadera riqueza que a usted lo debe acompañar y será la que le dará fuerza para seguir adelante.
El amor puede superar grandes distancias. La vida no tiene límites. Alcance la altura que usted se haya propuesto. Vaya a donde su corazón le indique. Todo está en sus manos. Teniendo dinero, puede contratar a un grupo de personas que estará con usted para hacer las tareas de la casa o del trabajo, pero nadie se enfermará por usted. Las cosas materiales que nos faltan aún se pueden buscar, se pueden obtener trabajando y se pueden encontrar. Pero hay una cosa que nunca encontrará si la has perdido. Esa es la vida. No importa qué edad tiene usted ahora y lo que ha logrado. A todos nos llega el día en el cual nos bajan el telón. Su tesoro es el amor a la familia, a su pareja, a los allegados, a los amigos. Cuídese, preocúpese por los demás. ¿Qué te parece esas palabras? Sus últimas palabras. En su ocaso. Y fíjate químico, como sus palabras de aliento que tuvo para dirigirse a las personas, también encerraban mucha tristeza. Sí. No era feliz tenía y lo todo. Tenía todo. Y sí, y algo que me conmovió es que dice, puedes contratar a una persona que haga tu trabajo, pero que nadie casa, se va a que te enfermar guise, que sea tu chofer. Por ti. Pero nadie le puedes pagar, oye, padece mi enfermedad porque yo no la quiero, yo tengo diabetes, quiero que tú padezcas todos los síntomas. No, no se puede. Entonces, pues yo creo que tendremos que vivir para ser felices, buscar la felicidad. Pero no esclavizarnos a lo económico, a lo material. Porque al final de cuentas él con todo su dinero, todo se va a ir en su caja, es muy lujosa tal vez. Y no se llevó nada, y él lo decía, ¿no? Sí, no se lleva nada. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión del buen Steve Jobs, que sí nos deja una enseñanza, es también un maestro. Y que realmente avanzó mucho en la tecnología. Sí. Y que ojalá esa tecnología en la cual él avanzó tanto, pues no sea un abuso para el hombre. Sí, eso también. Bueno, pues ¿qué te parece si pasamos a temas más mundanos? Sí, químico. Ahora, acá la temperatura en el estudio está un poco cálida. Así es. Afuera hace frío. Durante este día estuvo muy caluroso. Estamos a 27 grados. Químico, para Huamantla es 27 grados a una temperatura alta. Entonces, en estas épocas los alimentos pueden descomponerse, transmitir enfermedades. Y entonces estos alimentos que nosotros tan alegremente consumimos, cuando incluso preparándolos en casa o cuando teniendo buenas prácticas de higiene, o cuando vamos a algún establecimiento para tomar nuestros alimentos, algún restaurante, fonda, pues estamos expuestos a poder contraer una enfermedad que va a ser transmitida a través de los alimentos. Son lo que se llaman las enfermedades de transmisión ETA de alimentos, o sea, ETA, así como lo abrevias. Transmitidas por alimentos. Por alimentos. Y justamente este tema tan interesante, químico, lo diste en una empresa, estoy el Químico Oliver en Ciudad Industrial. Sí. En Altexa. Ellos están muy interesados, químico, en que su personal, aparte de que esté más capacitado, esté sensibilizado. Sí. Para cuando se les realizan los estudios. Sí, esa es una renuencia un poquito, pues, tal vez explicable, el miedo a esa aguja terrible que yo me creo va que más picar. Que a la aguja, probablemente si tengo una enfermedad, a lo mejor me van el temor a descubrir algo. Me van a dar de baja, por ejemplo. Ajá. Pero qué bonito la participación de los dos grupos. Sí. Ambos de diferentes niveles. Uh-huh. Y se me hizo un tema muy bueno, y la participación del primer grupo, sí. Excelente. Sí, es cierto. Gente muy participativa y muy receptiva, y sobre muy todo pues la plática que me antecedió, dada por el químico Oliver Kelvin,
Fue muy interesante con respecto a las enfermedades que se transmiten por los alimentos. Entonces vamos a dar un pequeño pues esbozo de lo que son estas enfermedades que pues muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado con frecuencia que voy a tomar mis alimentos en alguna parte y no digamos que pues va a ser un lugar así muy modesto, no, pues en lugares donde uno piensa, no, pues aquí la higiene, pues vemos muy arregladito al chef y el servicio de primera, pero pues también ellos pueden ser los transmisores de alguna de las enfermedades por alimentos, ¿verdad? Entonces uno puede enfermar y es tan importante porque se pierden pues muchos días de trabajo, gasta ya sea las instituciones del sector salud, las empresas o la familia o las personas, ¿no? La familia, sí, como tú bien lo dices. Y aquí según la OMS, que es una ETA, es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada por el consumo de alimentos con agua contaminada. Sí, uno se puede enfermar por consumir alimentos en mal estado. Bueno, cuando vemos un alimento en mal estado, pues se nota, sí, puede tener un aroma, un sabor, el aspecto, la consistencia, y nos podemos dar cuenta. Sí, ahí pero sí hay alimentos que no tienen esas características, sí, organolépticas. Si comemos un alimento que está descompuesto, que está en mal estado, bueno, pues ya es nuestra responsabilidad comernos ese alimento, pero cuando lo vemos totalmente apetitoso y aún así nos puede hacer daño. ¿Por qué? Pues aquí hay dos cosas muy importantes que nos dicen: o puede ser una bacteria o puede ser un producto elaborado por la misma bacteria, o sea, un producto de su metabolismo, por decir. ¿Sí? Y también aquí este químico, antes de que el consumidor llegue el producto a la mesa, también pueden esos alimentos, esos productos pueden ser contaminados con insecticidas. Pues desde antes de que lleguen, desde su cultivo, si son de campo, o si son productos animales, cuando sacrifican estos animales en los rastros, en el almacenamiento también, en el transporte, en la conservación, sí, y luego en la manipulación, sí, porque a veces son varias etapas. Las amas de casa pues saben y manejan muy bien la preparación de los alimentos, la higiene, pero se nos llega a veces a pasar algo que de momento la persona que está guisando estornudó, no alcanzó a cubrirse la boca, a lavarse las manos, y puede contaminar ese alimento químico. O no solamente la persona, sino a lo mejor otra persona que llegó en ese momento y muy distante, digamos, unos metros, estornuda. Uno dice, bueno, pues no estornudó tan lejos que no va a llegar. No, pues, ¿a cuántos kilómetros viaja un estornudo? 160 kilómetros por hora. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Y fíjate, químico, que también a veces cuando porque tú decías de un porcentaje alto, ¿no? Sí. Que se enferma uno más en casa que ir a un restaurante. Sí. Y yo pensaba lo contrario, ¿no? Yo también eso me preocupó mucho. Me quedé asombrado que decían que casi el 9% de las enfermedades transmitidas por los alimentos se dan en la calle. Entonces dije, si son 9%, pues más del 90 o 90% 91. Se dan en los hogares. En los hogares. Sí, fíjate que a veces se descuidan muchas cosas por el trabajo, por las prisas, el tiempo, el espacio. Entonces, si tenemos materia prima almacenada, por ejemplo, latas que no están lavadas, y llegamos y ponemos la verdura, y tenemos ahí la carne, y con el trapo de cocina que limpiamos lo de la carne, limpiamos todo, entonces estamos teniendo ahí malas prácticas de higiene. Una contaminación cruzada terrible que puede condicionar a que podamos enfermar a un familiar y llegar de ahí a la hospitalización y hasta perder la vida, ¿no? Sí.
Sí, pero no se preocupe que esto no es una enfermedad nueva. No, esta ya existe desde épocas remotas. Desde antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, ya Moisés, el que abrió las aguas así del mar, dictó las leyes. Y dictó las leyes de los alimentos que se podían comer y cuáles no se podían comer, además de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Entonces, pues en la historia antigua de las intoxicaciones alimentarias, pues se atribuían a otras sustancias agregadas, no se les daba mayor relevancia a las bacterias porque todavía no se descubrían. Todavía Lai Van Hook, que fue el primero que talló unos lentes, hizo un microscopio rudimentario, y ya en una gota de agua que puso en esos microscopios pequeñitos, rudimentarios, que él fabricaba, pues empezó a ver en esa gotita de agua muchas cositas que se movían ahí, y él lo describe, y eran microbios. Ya después se perfeccionó este pulido de lentes y salieron los microscopios monoculares, y luego ya fueron más. Pero entonces ya se vio con Pasteur que que hay unos seres microscópicos que se llaman bacterias, y que ellos son responsables de muchas cosas malas para la salud de las personas, pero también de algunas cosas buenas para la salud. Sí, claro. Y ahora, bueno, pues ahora los ya famosos son aditivos, ¿no, químico? Las sustancias que se agregan, ¿verdad? Y desafortunadamente, o no sé cómo sería la palabra correcta, la Z alcanza a todos los estratos, pobres y ricos. De esto no podríamos decir que las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, que básicamente pues son las diarreas, ¿no? Las diarreas. Sí, ese es las amibiasis. Las amibiasis, sí. Varios, o sea, la diarrea. ¿Amibiasis? Amebiasis. Sí, las amebas. Bueno, pues nosotros decimos amibas, pero es ameba. Son amebas. No puede decirle como usted guste. Lo que no se le permite es que sus alimentos lleven estos protozoarios. Bueno, como tú lo dijiste, alcanza a todos los estratos poblacionales. No hay aquí discriminación. Tú eres pobre, pues me voy contigo, o tú eres pobre, no me voy contigo. Pobres y ricos, porque tanto en lugares modestos donde ofrecen unas comida corrida o tortas o este tipo de alimentos sencillitos, o a personas que tienen un poder adquisitivo elevado y comen salmón y comen eso, pues todos estamos expuestos químico, a padecer alguna de estas enfermedades, porque muchas de la contaminación que hay es porque el agua viene puede ser el agua, ¿verdad? Por ejemplo, en esta época de lluvias, químico, incrementan mucho las hepatitis porque la materia fecal se junta con las aguas de descarga, de drenaje. Sí, entonces estas enfermedades pues nos van a causar problemas económicos, ausencia laboral, pues ocupar salas en los hospitales o pagar las familias de su presupuesto, ¿no? Del dinero que hay para pues otras cosas, alimentos, vestido, y pues tienen que dedicar a... ¿Dónde se aíslan más las bacterias, químico? Por ejemplo, cuando se hace un alimento con crema, pues o a todos los alimentos que no se hay algunos alimentos a los cuales que prefieren las bacterias. Sí, ¿por qué? Pues porque les van a proporcionar humedad, nutrientes, temperatura. Entonces, bueno, pues básicamente todos los alimentos pueden ser contaminados. De hecho, en las normas que emite Salubridad, de algunas bacterias, las que estamos rodeados todos, que si nosotros acá tomáramos con una muestra, así un barrido, y lo ponemos en un medio de cultivo, vamos a encontrar muchísimas bacterias. Millones de bacterias. Muchos de ellos se llaman mesofílicos aerobios. O sea, son las bacterias que no las podemos... En todas partes. Están en todas partes, en los alimentos, dentro de nuestro organismo, en la boca, no en todas partes, ¿no? Pero sí en la gran mayoría de nuestra piel, pues tenemos ahí muchas bacterias, sí, pero no debe haber patógenos. Patógenos son los que producen una enfermedad. Entonces, pero a veces hay bacterias que no producen ningún problema, pero el producto que ellas
el veneno, la toxina que ellos elaboran son terribles. Por ejemplo, en el estornudo químico. Porque ustedes decían que el Staphylococcus aureus son los que producen esa endotoxina. Sí, y es justamente toxina la que contamina los alimentos. Sí, puede ser una contaminación por bacterias, pero también hay otros componentes que van en los alimentos que nos pueden enfermar. Y por ejemplo, para hablar dentro de la epidemiología, o sea, el estudio de las epidemias, cuando hay un brote, dice, hay un brote de hepatitis en tal población, es cuando hay más de 2 casos. Más de dos casos y que se le atribuye a un alimento, por ejemplo. En las guarderías, en los jardines de niños, pues los niños comparten a veces sus alimentos. Entonces cuando uno lleva es portador del virus de la hepatitis A, pues puede contagiar a todo el salón y ahí se habla de un brote. O en una población donde hay un festejo, hay un molito porque hubo una boda o la celebración del santo patrono. Probablemente que llegaran a ocupar un trasto donde ellos lo manipularon con por ejemplo, insecticida. que hacen pollo. Ajá. Y entonces pues para estas fiestas a veces se prepara con algo de anticipación, porque va a llegar una gran cantidad de gente, entonces empiezan a preparar, a matar los pollos. Y a veces no hay refrigerador. Entonces puede contaminarse una pieza de pollo o algún otro alimento que es susceptible, y cuando se come, pues una o más personas a veces se enferman. Se intoxican a veces con la crema del merengue del pastel, también son una fuente. Ese es un medio de cultivo, ¿no? Pues prácticamente sí. Para que donde ahí las bacterias proliferen las bacterias. Pues no apagan las velas, pero sí están ahí, gozando y disfrutando. Incluso cuando alguien apaga la vela del pastel, pues también ahí van las bacterias. Su aerosol de saliva. Bueno, entonces es un brote cuando hay dos o más personas tienen la misma enfermedad similar, que se le atribuye a un origen común, que podría ser en este caso que en realidad alimentos. Químico, cuando se presentan las hepatitis es cuando estamos comiendo realmente materia fecal. Sí, porque en el alimento prácticamente es eso. Muchas de las bacterias son propias de la materia fecal. Por ejemplo, la entamoeba, las amebas, pues se encuentran en la materia fecal. Y entonces una persona con una higiene muy deficiente, preparador de alimentos, puede contagiar a las personas. O también a veces por las verduras o por los productos, un pollo mal lavado, una verdura, digamos el cilantro, que se utiliza como un aderezo en los taquitos, y que va crudo, si no se lava escrupulosamente, pues es un posible vehículo para que nos infectemos. Sí. Entonces, ¿por qué pueden transmitir enfermedades los alimentos? Bueno, puede ser que se cocinen unos hongos con todas las normas de higiene y que las personas que lo ingieran se enfermen. ¿Por qué? Si todo fue hecho con... Bueno, ahí no fueron bacterias, ahí fue el veneno propio del hongo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que las personas en esta temporada de lluvias, cuando brotan los hongos, pues van a juntar hongos para comerlos? Si los conocen bien y saben cuáles son los comestibles. Pero se puede pasar uno. Pero también, aún conociéndolos, se puede pasar uno. Sí. Aunque los hongos venenosos son como que de un poquito, ¿no? Llaman la atención y como diciendo, aguas, no me comas. no me comas. No me comas. También uno puede enfermarse por haber los alimentos pudieron haber sido contaminados accidentalmente con sustancias químicas o tóxicas. Sí, por ejemplo, restos de detergente, desinfectantes, dioxinas, pedazos de vidrio o trozos de metal, ¿verdad? Que pueden contaminar estos alimentos. O también cuando son alimentos preparados de manera industrial, pueden tener aditivos. Sustancias también. A concentraciones mayores de las permitidas. Todo tiene un límite, entonces puede volverse tóxico ese alimento. Y se han dado a veces pues esos casos, ¿no? De que se les pasó determinado
ingrediente o sustituyeron uno por otro. Y por ejemplo, hay un hecho muy común que se aplica en esto a las sustancias que se les agregan a los alimentos. Por ejemplo, los taquitos al pastor, que deben de llevar achiote, que el achiote es un producto natural para darle ese color rojizo a la carne. Ahora están empleando unos colorantes artificiales y esos colorantes resultan ser muy tóxicos. Producen hematuria. ¿Qué quiere decir esto? Que están eliminando sangre por la orina. Está uno orinando sangre al otro día de haber tomado esos alimentos, que puede ser una cochinita pibil, unos taquitos al pastor, un pollo en barbacoa, sí, ¿verdad? Que quieren darles esa apariencia, ese color. O también puede contener parásitos o gérmenes patógenos que proliferan en ese alimento y cuando se toman pues ocasionan una enfermedad, como una carne de puerco con un cerdo con triquina, o cuando los alimentos tienen demasiadas bacterias pero no se perciben ni con olor, ni con sabor, ni con consistencia, pero hay productos de su metabolismo que son venenosos. Y pues a veces aquí va a haber la dosis ingerida del alimento en mal estado, pues puede dar la severidad de la enfermedad. Si comemos un pedacito, o sea, depende de la concentración de gérmenes que nosotros llevemos a la boca para agravarse o para... Sí, puede ser que de un pedazo de pastel a mí me dieron la parte más contaminada y yo sí me enfermo y me dan náuseas y voy a dar hasta el hospital. Y otras personas, pues no, sí sentí una ligera molestia, pero no pasó. Es que pues al que le dieron los síntomas más se llevó todos los gérmenes. Se llevó todos los gérmenes. Y también depende de las características de la persona que come ese alimento contaminado. Por ejemplo, porque son los niños o los ancianos los más susceptibles, sí, más vulnerables. Y las personas que con un buen estado de salud, bueno, pues van a ser un poquito o un muchito más resistente. Ahora fíjate la importancia que tienen esa carga mundial de enfermedades. Sí, esa carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos, pues afectan a 1 de cada 10 personas. Te junta 10 personas 10%. Y uno de ellos va a ser susceptible de padecer alguna enfermedad transmitida por los alimentos. Y provocan pérdidas millonarias, Químico. Sí, en años de vida saludable. Si una persona que se enferma, 33 millones de años de vida saludable en las personas. Y principalmente estas ETA o enfermedades transmitidas por alimentos son mortales en los niños menores a 5 años. Sí. Es por ello, Químico, que se les hace como una recomendación a los padres que no les den esas sopas de vasito. Ya hemos visto casos. Sí. Tuvimos una paciente la semana pasada intoxicada. Sí. Pero terriblemente. Pues aquí hay dos sospechosos. Así sospechosos. Como en las películas de misterio, ¿no? 3. Uno, el medicamento que le dieron los médicos. Haciendo aparte. Okay. Porque eso fue para disque aliviar los síntomas. ¿Platico el caso? Sí. No vamos a decir nombres. No. Dentro de la más estricta ética profesional. Hace 8 días precisamente, antes de venir al programa, aquí en Lapizaco llegó... En el laboratorio Santa Raquel de Lapizaco. Por supuesto. Llegó una señora con su joven hija y cuando vi a entrar a la jovencita, la vi un poquito irritada de su cara y con unas chapas así demasiado como de manzana panochera y me dijo la señora que si le podía hacer unos estudios. Dije, bueno, pues ¿qué estudios quiere usted? No, pues a ver, ¿cuáles usted me recomienda? Dijo, vaya con su médico porque no, dice, me dijeron que viniera yo acá, que viniera yo acá, pero precisamente acá a este laboratorio porque me iban a hacer los estudios adecuados. Y entonces ya me digo, bueno, ¿qué es lo que tiene su hija para pues poderla orientar? Pero usted tiene que ver a un médico.
que ellos le van a interpretar los estudios. Pero justamente venía. Sí, entonces ella había ya consultado a 2 médicos y ya me dijo que empezó el problema. Estamos como en un caso de detectives. Bueno, ¿cómo empezó el problema? No, pues primero que nada me comí una sopita de esas de vaso instantáneo y luego pues ya tenía un dolorcito de cabeza y me tomé 2 analgésicos. 2 aspirinas. 2 aspirinas, sí, y una sopa marucha. Y después pasó un tiempecito y empezó con una urticaria, comezón, un salpullido, una reacción alérgica. Alérgica. Sí, fue a ver a un médico primero, le dio su receta con corticosteroides y la dosificación. La joven se agravó en lugar de aliviarse, razón por la cual fue a otro médico. Vino a Cahuamantla. Y pues le dieron casi lo mismo, corticosteroides para la reacción alérgica. Y lo que, pues yo no soy médico, yo dije, sabe que yo no soy médico, pero yo le sugiero que mientras hacemos los estudios de aquí a mañana, porque ya en la tarde tiene que venir en ayunas, no tome sus medicamentos. Y lo que puede usted hacer para ayudarse un poco con esta alergia es tomar agua de Jamaica sin azúcar, toda la que usted guste. Y bueno, y si pues se puede poner compresas de esa agua de Jamaica cuando se bañe, las pone, o también una infusión de romero para que se lo ponga para que eso no le va a hacer ningún daño, no es ningún medicamento, no se va a poner con lo que les des un médico posteriormente, le va a servir como un refrescante, ¿no? Entonces, yo la vi al día siguiente, químico. Sí, tú la viste. Tremendamente afectada de la cara, pero dicen que ya estaba bien. No, yo la vi, y yo la vi como a la tercera parte de cómo había llegado, me sorprendió y dije, no, Diosito, tu farmacia es maravillosa. Sí, porque disminuyeron los síntomas. Bastante. Dice que tenía ya las piernas moradas. Sí, las tenía moradas. Y cuando nos enseñó la pierna, ya no estaba morada. Y es ahí donde vemos que en el caso de ella, pues pudo haber perdido la vida, químico. Pues sí, una reacción alérgica terrible. Y terrible, ¿no? Entonces, pues a veces los medicamentos son dados con la esperanza de que hagan su efecto, pero pues a veces no, el efecto que se busca no lo dan y dan otros efectos. Los efectos secundarios más bien eran primarios. Primarios, sí. Bueno, seguimos. Y mejoró mucho con el agua de Jamaica. Bastante. Nos llamó esta semana. Sí. Y dijo que estaba excelente. Bueno, químicos, seguimos con las enfermedades de transmisión por alimentos. Bueno, estas enfermedades transmitidas por alimentos son mortales, químico. Sí. Porque al año producen 420,000 muertes. Sí, y desgraciadamente una tercera parte de esas muertes son niños, el 30% de esos fallecimientos son niños. Entonces las estadísticas son terribles. Aquí la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año 77 millones de personas se enferman, y de esas 77 millones 9,000 mueren. Sí, entonces y sobre todo las enfermedades que se manifiestan como diarrea y pues otros síntomas, pero el síntoma principal pues es una diarrea, que es la eliminación de pues heces fecales totalmente líquidas, lo cual lleva a la deshidratación. A una deshidratación, y esas sí por eso mueren, por la complicación, ¿verdad? Sí, y además esa deshidratación puede afectar el sistema renal y poder ocasionar una insuficiencia renal. Bueno, y las principales bacterias responsables, los agentes etiológicos. Norovirus, un virus, Campylobacter, una bacteria, una E. coli, sí, una salmonela, o las terribles salmonelas, las causantes de la fiebre tifoidea, y otros, son muchísimas. Salmonela no tifoidea también. Sí, salmonela la tifoidea. ¿Cómo se pueden manifestar estas
enfermedades transmitidas por alimento químico? Pues se manifiestan dando las enfermedades, depende de quién la cause. Si es una salmonela, hablamos de salmonelosis o la tifoidea. Una puede ser una hepatitis viral, sí, tipo A. Sí, la que se transmite por los alimentos contaminados con materia fecal. ¿La toxoplasmosis también, químico? Sí, toxoplasmosis es una enfermedad que la transmiten los gatos y personas que tienen sus mascotas, si no tienen pues la suficiente higiene. Sobre todo, químico, cuando lo suben a la cama y dejan ahí los parásitos en la almohada, por ejemplo. Pues esa es una práctica, pues yo la veo muy mal. Convivir con las especies animales en el auto, dentro de casa, en la casa. Bueno, ¿verdad? se respeta la decisión de las personas, claro, pero sí hay mucho riesgo en el caso de los parásitos en los perritos. Y una salmonela es terrible. Yo confieso que alguna vez contraje una salmonelosis, una salmonela, y es terrible. Es horrible. Lo describen en los libros. ¿Estuviste a punto de...? No de morir, no, Diosito. Muchas gracias. Pero sí es terrible. Es complicado. Sí, y pero gracias al doctor Abraham, pues aquí se lo estoy platicando. No se los deseo a nadie. Cuide usted su alimentación. Su salud. Porque es terrible. O también otras intoxicaciones. Causadas. Unas son infecciones por bacterias. Y pero estas son intoxicaciones causadas por alimentos, pero por las toxinas o venenos. Los venenos que sueltan las bacterias. Por ejemplo, uno de ellos, el clásico botulismo. Se llama botulismo porque proviene en un bote, lo causa una bacteria, no la bacteria en sí, sino la toxina que produce el Clostridium botulinum. Fíjate, químico, que ya vienen más protegidas las latas. Sí. Con un recubrimiento. Pero eso no. No, es en el momento en que entra el alimento. El alimento. Si no fue preparado para matar esas ¿En la bacterias. Esterilización? Sí, pero estas bacterias tienen formas de resistencia terribles. Producen esporas y las esporas no las matan. No las matan con nadie. La intoxicación con estafilococcus, que decíamos que ese es pues más frecuente, por ejemplo, cuando consume uno los pastelillos, las cremas o en la carne de pollo. O cuando la persona está manipula alimentos y tiene barritos, es portador de todos tenemos estafilococcus. Todos tenemos, químico. Sí. Hasta en las heridas, ¿no? Sí. Es cuando no se debe preparar alimentos, cuando tenemos alguna cortada. Sí, la persona que prepara alimentos no debe tener ni joyas, ni uñas largas, las uñas bien recortadas, bien lavadas las manos, ni reloj siquiera. Y si utilizan el cubrebocas, debe cubrir todo. La nariz, desde la nariz para abajo. Para abajo. Bueno, entonces, cuidado con las latas que vengan abombadas o abolladas, porque ahí puede haber golpeadas. Y las bacterias, bueno, pues son organismos microscópicos, así chiquitos que no los podemos ver más que también las encontramos en los alimentos, en el agua. En las personas, como tú decías, o en los animales. Los animalitos. Entonces puede ser un chef, el más elegante y el más que sepa muchas recetas, pero si es portador de estafilococo dorado, pues ya no, hay que cambiarlo a otro departamento. O también portador de salmonela. También eso es terrible, ¿no? El químico Oliver dio el tema de María Salmonela. Ah, sí. Ese parece una novela. Era una señora que donde llegaba a trabajar, era cocinera, preparaba los alimentos y todos se enfermaban de fiebre tifoidea. Y al trabajo que iba preparaba alimentos y se enfermaban. Y entonces cuando la descubren, la encierran. Sí, la llevan presa. En el tiempo que estuvo presa, no hubo brotes. Volvió a salir y empezó y se fue a trabajar a una guardería. Y entonces empezaron a ver, oye, y aquí, pues era la misma María, no se había cambiado, pero se cambió de apellido. Entonces las bacterias necesitan las siguientes condiciones: temperatura. Esta temperatura es ideal ahorita. Decía, temperatura. La humedad, la temperatura. Y recuerden que cada 20 minutos. Cada 2 nuevas bacterias. Sí.
Ahora, aunque también no todas son malas. Declaremos la guerra a las bacterias, no todas hay son algunas malas. que son inofensivas. Unas inofensivas, ni bien ni mal, pero otras útiles. son benéficas, como las que producen el yogur, los quesos, y el vinagre. Y muchos otros alimentos. El tepache, tan rico. Entonces, algunas bacterias, bueno, pues los encontramos. También causan otras enfermedades, sí, químico. Y otros organismos. Hay muchísimas bacterias. Aquí nomás pues hablamos de unas cuantas. De hecho, hablamos de bacterias, sí, que sería... Pues unas de ellas, ¿no? Bacillus, Clostridium, Staphylococcus. También hay parásitos, Entamoeba, Giardia, o virus, como el virus de la hepatitis. Sí. Y tenemos varias enfermedades con sus... pues el síntomas más conocidos son diarreas, dolores abdominales, fiebre, malestar general. Y su de 2 a 5 días. Su periodo de incubación va, pues a veces de horas. A veces varía, a veces es cuestión hasta 30 minutos después de haber tomado un alimento, y se empieza a sentir mal la persona. A veces tarda hasta una semana o 15 días. Se llama periodo de incubación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, son muchas las bacterias. Pero ¿qué es lo mejor? Las recomendaciones, bueno, pues que usted tenga una buenas higiene, prácticas de higiene, en donde prepare los alimentos, pues tenga 2 trapos, uno para quitar lo sucio, lo lava, y luego con otro limpio seca, y también los cuchillos, si parte alimentos cocidos o crudos, y todo esto con muchísima higiene, porque pues es en casa donde son mayor incidencia de las enfermedades transmitidas por alimentos. También hay factores que deben de cuidar, por ejemplo, que el enfriamiento de los alimentos una vez que se cuecen sea el adecuado, la preparación muy anticipada, pues de un día para otro o más días. O que si se congeló algún producto, sí, pasa del congelador al refrigerador, sí, y luego ya a temperatura ambiente. Claro, almacenamiento inadecuado, donde hay pues fauna de esta nociva, cucarachas, hormigas, qué sé yo. Yo tengo hormigas. Qué bueno. Dame unas, las voy a comer. Conservación a temperatura ambiente, cocción insuficiente. Pues ya, medio sufrió primer error, ya págale. Ya urge. Conservarlos a temperatura inadecuada, mala higiene personal, contaminación cruzada, ingredientes de origen dudoso, contacto de alimentos con animales o sus excrementos. Son muchos los factores que hay que considerar. Y si nosotros, bueno, pues cuando vemos a una persona que está manejando los alimentos, está tosiendo, está estornudando, bueno, pues esta persona no debería de estar ahí, entonces habría que decirle. Pero hay personas que pues no están ni tosiendo ni estornudando, pero son portadores de alguna bacteria. Ahora es bien específico, ¿no, químico? Cuando hay una persona que está herida. Sí, se le ve. No del corazón. No, de una lesión. Cuando se encuentra enferma. Sí. No debe manipular alimentos. Sí. ¿Cuándo sería otra recomendación? Cuando tiene, enfermo quiere decir con fiebre, dolor de cabeza, exacto, náuseas. No debe manipular alimentos. No debe manipular alimentos. Debe estar completamente sano. Pero sí. A veces los vemos sanos, químico, y sí, son portadores de caras vemos contaminaciones, no sabemos. Entonces ahí es donde deben de hacerse, por ejemplo, por eso les piden en algunos restaurantes, bueno, en la mayoría de los comedores les piden que se hagan estudios el exudado faríngeo para ver estafilococcus, unas reacciones febriles para ver si no pues son portadores de salmonela o de brucela, y bueno, pues un coproparasitóscopico, o incluso hasta sería un coprocultivo. Entonces, personas que estén en buen estado de salud. Y decía el químico Oliver que también sería conveniente que se hiciera una prueba de hepatitis A, químico. Pues sí, para ver si es portador. Entonces, personas, sobre todo pues personas que van a dar servir una gran cantidad de alimentos, ¿no? Estos cocineros, estas personas que están en el área de preparación de alimentos, pues deben de estar muy bien controlados, en óptimas condiciones de salud. Químico, ¿cuándo se denomina portador sano? ¿A una persona que no presenta síntomas? Que no presenta síntomas, pero que tiene la bacteria ahí en su ¿Que puede contaminar el alimento? Sí. Bien, pues les recomendamos que en esta temporada de calores sea usted muy escrupuloso con seleccionar los alimentos, la manipulación, la preparación y el servicio de alimentos, para que su familia no sufra
las consecuencias de un alimento contaminado y pueda enfermar, porque es muy desagradable. Por lo pronto, nosotros le agradecemos el favor de su atención, no sin antes amenazarlos que estaremos aquí la siguiente semana. Hablando de salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud, donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Huamantla. No lo olvide. Síganos.